Bueno, hermanos, buenos días. Dios les bendiga por los que se acaban de conectar. Algún hermano o hermana que tenga a bien Pastor, yo lo leo, si quiere. Yo lo leo, pastor. Buenos días. Buenos días, hermanita. Puede. Julio 10, el aguijón de la muerte, retirado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Las generaciones más recientes han exhibido una indisposición general para enfrentar la realidad de la muerte y probablemente la nuestra más que todas. La gente está constantemente tratando de ocultarla o ignorarla, con la esperanza de que quizás se irá. No obstante, el cristiano debería estar preparado para lo que los demás no, para ver a la muerte directo a los ojos y reconocer que no hay manera de negarla ni de escapar de ella, pero que tampoco tenemos necesidad de hacerlo porque ha sido derrotada. De hecho, el cristianismo cambia la manera en que vemos todo. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que la vida es breve, de que la muerte es segura y de que viene un juicio. Sin embargo, también tenemos las afirmaciones claras, maravillosas e instructivas sobre cómo pensar en la muerte del creyente. Para el cristiano, el aguijón de la muerte ha sido retirado. Considéralo de esta manera. Si alguna vez has salido al campo con un niño y se acerca una avispa enojada, te pondrás a propósito entre el niño y la avispa para atraer y retirar el aguijón. Una vez que esto ha sido hecho, el niño ya no tiene nada que temer. Asimismo, Jesús, mediante su obra en la cruz, ha lidiado con el castigo por nuestro pecado. Ha roto la cadena del poder del pecado en nuestra vida. Ha retirado el aguijón del pecado y de la muerte. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La muerte ha sido derrotada. Todavía podemos experimentar la muerte, pero saldremos caminando del otro lado. Ella no nos atrapará. La escritura utiliza la ilustración del sueño para describir a un cristiano que ha muerto, porque el sueño es un estado temporal, no permanente, y la utiliza para referirse a nuestro cuerpo, no a nuestra alma. En una de las cartas a los tesalonicenses, Pablo dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:14. En otras palabras, podemos decirle a Jesús lo que muchos niños pequeños dicen a su mamá o a su papá a la hora de dormir: ¿te quedarás conmigo mientras me duermo? Y Jesús siempre dice: sí, lo haré, pero haré también algo mejor: estaré contigo mientras duermes. Dormir, morir en Cristo, significa que somos transportados de inmediato a su presencia para disfrutar del Señor en gloria. Jesús está vivo y cada nuevo día puede recordarnos su resurrección. Cada mañana nos despertamos a un nuevo amanecer como recordatorio del día glorioso cuando la trompeta suene. Los muertos en Cristo resuciten primero y los que permanezcan vivos en la tierra sean reunidos con ellos en las nubes. Como creyentes, hemos vuelto a nacer con la esperanza viva de que gracias a la victoria de Jesús sobre la tumba estaremos para siempre con Él. Así es como vemos la muerte. Miramos lo que hay del otro lado de ella y una vez que podemos morir sin temor, también podemos vivir sin temor. Para profundizar, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Gracias, hermanita Yanis. Muy buenos días, hermanos, que se acaban de conectar también igual. Estamos hoy delante de un devocional que nos va a mostrar la grandeza de la salvación del Señor, la grandeza de su poder y cómo el poder de la cruz, el poder de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, venció la muerte. Entonces, adentrémonos en el devocional con el texto correspondiente del día de hoy. Primera de Corintios 15 y luego a leer del 51 al 58. He aquí, os digo, un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte es un enemigo que ha causado tanto dolor y angustia al hombre desde que fue creado. Una sombra que nos persigue desde el mismo momento que nacemos. Cuando tú naces, empiezas a morir y empieza a contar el tiempo. Por eso me encanta mucho un devocional, un texto que habla del Salmo 90, cuando Moisés escribe acerca de la transitorialidad de la vida, de que somos como la niebla. En Eclesiastés nos dice, mejor es la ira, escuchen esto, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La realidad, hermanos, es la muerte. Es una realidad que aqueja al mundo. La tasa de mortalidad es 100%, el que nace muere. Aunque aquí la escritura nos habla de que va a haber una generación, va a haber un grupo de creyentes, va a haber un tiempo de la iglesia que no degustarán, ya que no conocerán la muerte, serán transformados. Pero la muerte alcanza a todo hombre, pobre, rico, hombre de color, indígena, afrodescendiente, todo hombre conoce la muerte. Es una cita que nadie puede faltar. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentarnos a la muerte? La podemos mirar cara a cara, como dice el devocional, y decir, Cristo ha vencido. No sentir temor a lo que viene del otro lado. Tenemos que tener claro esto en mente. Tenemos que tenerlo claro, hermano, porque alguna vez escuché un predicador que decía que el que está preparado para morir sabe vivir, porque cada día lo contará, como dice el Salmo 90. Dios mío, enséñame a contar mis días para hallar en ellos sabiduría. ¿Cómo estamos contando nuestros días? ¿A la luz del Evangelio? ¿A la luz de la gloriosa victoria de Cristo en la cruz? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Entonces la muerte para el hombre no es natural. Si fuera así, no habría tanta negación y dolor al enfrentarla. El no creyente e incluso muchos se preguntan qué es lo que hace que la muerte reine sobre toda criatura. ¿Cómo podemos evitarla? ¿Qué pasa después de la muerte? Son tantas preguntas que asaltan la mente del hombre. Damos gracias al Señor que conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Libres de esa incertidumbre que pasa después de que partamos hacia la eternidad. De esa incertidumbre si será que será aprobado o aceptado por Dios. Damos gracias al Señor que como creyentes tenemos ese privilegio que Cristo ganó cuando resucitó entre los muertos. Nosotros juntamente resucitamos juntamente con Él para vida eterna. Todo hombre, toda mujer que nace, muere y va a resucitar. Eso es claro. Mis hermanos, va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Porque hay dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. La separación, porque la palabra muerte significa separar. Cuando Adán y Eva pecan, fuimos separados de Dios espiritualmente. Y impera el reino de la muerte, que es lo que vamos a empezar a mirar a la luz de la Escritura. El porqué de la muerte. Entonces la muerte para el hombre no es natural. Si fuera natural no fuera tan doloroso, porque sería parte, genéticamente aceptaríamos algo, porque es natural, pero no es natural. La muerte no es natural. Como él decía, la tasa de mortalidad es el 100%. Todo el que nace debe morir. Es una realidad que no puede ser cambiada
por ningún hombre, la vida es un instante. La vida es un instante. Santiago 4:13 al 14 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Señor Jesucristo también habla acerca de la muerte, de la vida como la hierba. Por la mañana florece y en la tarde se echa al fuego. Estamos aferrados a algo y lo hemos convertido como en un gran tesoro, la vida. Bueno, si tu tesoro es la vida, ¿para quién vives? Porque la vida le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece al Señor. Todo lo que tú eres le pertenece al Señor. ¿Realmente tú tienes claro eso? En Hebreos nos va a enseñar, Hebreos 9:27, una verdad que debe estar presente en nuestra mente y que realmente dará sentido a la vida y a todo hombre creyente o no creyente. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Todo hombre, toda mujer será juzgado. Tú y yo seremos juzgados. Lo que pasa es que en Cristo seremos hallados inocentes. Si estás sin Cristo, serás hallado culpable. Serás hallado culpable para ser condenado eternamente a una separación total de Dios, absolutamente en el infierno, sin ninguna esperanza de salir y sin ninguna esperanza de morir. El materialismo y la avaricia es la razón de vivir del común denominador de los hombres y centran su vida en el aquí y en el ahora, teniendo por tesoro este mundo. Y desafortunadamente, esta filosofía, esta corriente de este siglo, ha venido permeando de una manera dramática la iglesia, porque hemos venido hablando de la mundanalidad que tiene como amigo o como compañero el materialismo. Pasamos nuestra vida en lo que tenemos y pensamos que eso que tenemos nos define. No, a mí me define lo que tengo, sino me defines a Cristo. Cristo me define a mí, soy un hijo de Dios, soy extranjero y peregrino. Estamos de paso. Hermanos, estamos de paso en este tiempo. Estamos de paso. Aquí no nos vamos a quedar. Pero ¿por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué estamos haciendo tesoros aquí en la tierra en vez de hacer tesoros en el cielo? Es por eso, por el materialismo. Porque nuestro corazón está allí en los bienes materiales, no en los bienes venideros. En Lucas 12:15 al 21, está escribiendo, enseñando al Señor Jesucristo acerca de la avaricia y de dónde está nuestro corazón. Y les dijo, están peleando dos hermanos. Y entonces le dice uno al otro, le dice al Señor Jesucristo, dile a mi hermano que me entregue la herencia. Y el Señor Jesucristo dice, ¿acaso yo estoy como repartidor? Y entonces dice en el 15:21, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Luego nos dice en Mateo 6:19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino que hacen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, y estamos hablando de la muerte, pero ¿por qué estamos hablando del materialismo? Porque es que la gente cree que va a vivir toda la vida aquí y que va a disfrutar de todo esto toda la vida. No, no, esto no es tu tesoro. Tu tesoro es Cristo, el reino venidero con Cristo. Todo lo que trae el reino de los cielos en su consumación. Y nosotros disfrutaremos de esto. Y todo será por gracia.
pero no tenemos contentamiento, no hay alegría en nuestro corazón de saber que Cristo viene, porque todavía hay muchas cosas por hacer, mucho dinero por conseguir, muchos bienes por tener. En Hebreos 13, 5 al 6 nos dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, es decir, sea vuestra manera de vivir, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tu tesoro, mi tesoro es Cristo, y Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Entonces el imperio de la muerte reinó por miles de años, hasta que llegó Cristo, y vence a este enemigo, que causa tanta tristeza al hombre. Hasta el mismo Señor Jesucristo sintió ese dolor de ver la muerte como era un aguijón en el corazón del hombre. Ustedes recuerdan la resurrección de Lázaro, donde está el versículo más pequeño de la Biblia, en Juan 11, 32 al 35. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, ven, Señor, y ve. Y Jesús lloró. Jesús miró el dolor que se batía al hombre todos los días al ver cómo moría. Y damos gracias al Señor por Jesucristo, damos gracias a Dios por Jesucristo que venció la muerte. Pablo habiendo llegado, y en este capítulo que hemos leído de Primera de Corintios, está hablando acerca de la resurrección, porque en la iglesia de Corinto habían saduceos que se habían vuelto al cristianismo, pero seguían pensando de que no había resurrección. Otros también decían que la resurrección sería una resurrección espiritual sin ningún cuerpo. Hermano, vamos a tener un cuerpo. Y algo muy claro que tienen que tener en mente es que tenemos un cuerpo glorificado, como el que tuvo, como el que tiene Jesucristo cuando resucitó. Otra cosa importante que muchos deben pensar en este momento de que vamos a dormir, como hablaba el devocional, no es un sueño, vamos a estar en la presencia del Señor. No sé si ustedes recuerdan cuando el ladrón en la cruz dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor Jesucristo dice, en verdad te digo que a partir de ahora estarás conmigo en el paraíso, presencia, vamos a estar con Él, no vamos a estar dormidos y no vamos a ser despertados cuando Jesucristo venga, no, vendremos juntamente con Él, vendremos juntamente con Él a disfrutar de esa victoria de Jesucristo, cuando todo ojo lo verá y toda boca confesará que Él es el Señor. Pablo, habiendo llegado a la conclusión, a los de la iglesia en Corinto, de que la resurrección de los muertos es una verdad bíblica y que si así no lo fuera, Cristo como hombre no habría resucitado. El apóstol consideró las características del cuerpo de resurrección para refutar una idea incorrecta sobre este asunto. Es en sí el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces, por la lectura del texto bíblico parece que habían algunos en la iglesia en Corinto que entendían mal sobre cómo sería el cuerpo de resurrección, considerando de que sería el mismo que fue enterrado y en la misma naturaleza, como si la resurrección de los creyentes fuera una simple suspensión del estado de muerte física. Sin embargo, Pablo enseña de que los cuerpos de resurrección serán materiales, pero organizados de un modo diferente y actual. O sea, será diferente. Ahora la pregunta es, ¿cuándo entró la muerte en el escenario de la historia del hombre? Adán y el reino de la muerte. En Romanos 5, 12 al 14 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Eso es hermoso al final, el que ha de venir, el deseado de las gentes, el deseado de las naciones, Cristo, el autor de la vida misma. Él decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. Así le dijo a Marta y a María, a todos los que estaban con él. Nosotros hemos creído en Jesucristo, la muerte ha sido vencida.
Adán era nuestro representante ante Dios. Él mismo fue creado por Dios para reflejar su gloria y deleitarse eternamente en ella, pero fracasó, pues decide libremente no obedecer, es decir, no depender de Dios y verle como su creador a quien debía lealtad y obediencia. Allí fue donde todo empezó. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. En todas las áreas de nuestra vida. No creas que cuando pecas estás ganando, estás perdiendo. Damos gracias al Señor que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y nos ha hecho libres de la condenación y de la paga del pecado que es muerte. Por eso Cristo debía venir en carne, pero sin pecado, para que el pecado fuera juzgado en un cuerpo de pecado. Aunque Jesucristo no era pecador, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces las consecuencias del pecado fueron devastadoras, pues sus consecuencias las vemos en nosotros y alrededor de nosotros. El hombre en su naturaleza caída ha pretendido con sus sistemas políticos, religiosos, sociales, darle sentido y darle solución a la muerte, pero es imposible, pues el problema es el pecado y sus consecuencias. La muerte no solamente es física, sino espiritual, siendo ella la más grande tragedia del hombre que la misma muerte física. Eso es una tragedia, hermano, la muerte espiritual. Y mire lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros aquí en la tierra tememos más a los hombres que a Dios. Hermano, el temor de Dios debe estar delante de nuestros ojos para no pecar deliberadamente, para abstenernos de pecar, para no proveer para los deseos de la carne, porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, estamos en Cristo. En Mateo 16:26 al 27, cuando Cristo está hablando acerca de que todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos dice en el 26 al 27, porque qué aprovechar al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensará al hombre por su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hay un juicio, hermanos y hermanas. Seremos juzgados. Nosotros como creyentes tendremos un juicio que se llama el BIMAC, el Tribunal de Cristo. Y allí estaremos, no se jugará la salvación, pero sí las recompensas de nuestra salvación. Cómo vivimos el tiempo que Cristo nos dio, cómo usamos los talentos que Cristo nos dio, que Dios nos dio, cómo vivimos para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria. ¿Con qué nos presentaremos delante del Señor? Puede decirte el Señor, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El resultado del pecado es la muerte, pero para nosotros, como creyentes, debemos saber que el pecado establece un juicio, establece un juicio. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijere no codiciarás, mas el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dios establece sus 10 mandamientos, la moral de Dios, y seremos juzgados sin Cristo de acuerdo a los mandamientos, con Cristo de acuerdo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. Él nos hizo perfectos delante de Dios. Cuando Dios te ve a ti en Cristo, te ve como Cristo. Te escucha como escucha a Cristo. Esos son los grandes regalos que Dios nos dio por medio de la resurrección de Cristo. Eso nos ha dado con la justificación, presencia. Estamos en la presencia de Dios en este momento.
Y cuando cerremos nuestros ojos, estaremos delante de Él, sin margen de duda. Yo tengo que ser una realidad en tu vida que te da esperanza, consuelo y ánimo todos los días. El apóstol Pablo dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues es que la ley moral de Dios debe estar en nuestros corazones como un deleite. Y así lo ha hecho Dios. Dice que ha escrito su ley en nuestros corazones para que la cumplamos. Y nos ha dado una nueva naturaleza para que amemos sus mandamientos. Sabemos de que perfectamente no los podemos cumplir, pero debe ser nuestro estándar de vida. Debe ser nuestro estándar de vida la ley moral de Dios. Hago una pregunta y no se la van a contestar. De los que están aquí en este devocional, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? ¿Los recuerdan? ¿Están en tu mente todos los días? La enseñanza, el evangelio en tu mente, en tu corazón. Porque es que las escrituras deben estar en nuestros corazones, nuestra mente todos los días meditando en ellas. Viene un juicio. Y ese juicio será de acuerdo a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, no a tus ideas, no a tus conceptos. No, en tus ideas y conceptos puedes sentirte muy buena persona o justo. No, somos justos en Cristo. Sin Cristo estás condenado. Esa es la realidad. Por eso es que es la urgencia de la predicación del evangelio. Porque el evangelio es el único medio para salvación del hombre, de la muerte y del juicio. Es lo único. Todo hombre tiene miedo a morir. Nosotros no hemos sentido temor a morir, porque nosotros partimos hacia la eternidad. No sé si ustedes recuerdan el apóstol Pablo cuando dice, el tiempo de mi partida está cercano. No tenía temor. Él sabía en quién había creído y que él esperaba una corona de vida, una corona de justicia que Cristo había ganado en la cruz. Pues que somos más que vencedores, porque el hombre más rico de la tierra no tiene lo que tú y yo tenemos. El privilegio de la resurrección en Cristo, el privilegio de vivir eternamente en la gloria de nuestro santo Dios, el privilegio de no terminar en el infierno, sino en el gozo del Señor. ¿Será que eso es poco? ¿No habrá mucho que agradecerle al Señor? Si el problema más delicado que yo tenemos, ese problema más grande que tú y yo teníamos fue solucionado, entonces ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final del comienzo. Allí estará todo hombre. Allí estaremos nosotros. Pero cuando abran ese libro y empiezan a leer nombres, tu nombre está allí. Hago una pregunta. ¿Realmente tu nombre está allí? ¿Vives de acuerdo a la verdad de Dios? ¿Es tu deleite el regreso de Cristo? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿Para quién vives? ¿Para el Señor o para ti mismo? Cada uno se responderá. La ley tiene la misión de fijar judicialmente la dimensión del pecado como transgresión cometida a sentenciar al pecador. Todo esto nos lleva a Cristo como nuestro representante ante Dios, que nos libera del imperio de la muerte, pues él mismo tomó nuestros pecados para redimirnos ante Dios. Así como Adán me representaba delante de Dios, Cristo me representa ahora delante de Dios. El pecado de Adán me fue puesto en mí hasta que llegó Cristo. Ahora la muerte y resurrección de Cristo, su victoria ha sido puesta en mí, vida eterna. Él me representa delante de Dios. Por eso es mi sumo sacerdote. Por eso se presenta delante de Dios todos los días a interceder por ti y por mí. Eso es lo que está haciendo Cristo en este momento, delante del Padre. Es nuestro sumo sacerdote, al cual podemos acudir confiadamente ante la gracia para hacer pronto y oportuno socorro. Cristo vio de primera mano la muerte, no solamente porque la vio
y se compadeció de ella, sino porque la venció en la cruz, en su resurrección. ¿Y qué es el evangelio de la resurrección? Que es tan importante entender el día de hoy. Y hago esta pregunta: si usted tuviera que explicar de la manera más breve el evangelio a alguien, ¿qué incluiría? Sea necesario explicar la razón por la que todos necesitamos salvación, nuestro pecado, la identidad del Salvador, el Hijo de Dios que eligió hacerse hombre, el precio del pago por nuestro perdón, su muerte en la cruz. Otro aspecto importante para incluir sería cómo ser salvo, arrepentirse de los pecados, creer en Cristo y clamar a Él para salvación. Esa es la manera que es predicar el Evangelio. Pero hay algo más: el creer en la resurrección de Jesucristo y su impacto en nuestra vida y en toda la creación. La resurrección demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, quien venció la muerte, y además afirma de que Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo como sacrificio por el pecado de la humanidad. Por eso Cristo dice: tetelestai, todo ha sido pagado o todo ha sido consumado. La deuda está saldada. La resurrección demuestra de que Cristo es el Hijo de Dios, quien venció la muerte, y además afirma de que Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo como sacrificio por los pecados de la humanidad. La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular del cristianismo y también el sello de la garantía de nuestra salvación. La doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo y si se quita, se hunde de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Por sostener con firmeza esta verdad, los cristianos soportaban el día de la tribulación y mantenían fieles. Esto es lo que hacía de que los creyentes de la iglesia primitiva, que eran martirizados en anfiteatros romanos, quemados vivos, descuartizados, sabían de que el imperio de la muerte ha sido vencido en la cruz. La muerte no tenía poder sobre ellos. Ellos resucitarían en Cristo. Cuando cerraran sus ojos, estaban delante de la presencia del Señor. Eso es lo que nos explica en 1 Corintios el apóstol Pablo, cuando dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Todas las religiones que tiene el hombre, sus líderes tienen tumba y la tumba está con ellos. Pero la tumba de Cristo está vacía. La tumba está vacía. Cristo ahora está en el reino de nuestro Padre, al lado del Padre, intercediendo por nosotros, pero también con nosotros y por nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Lo que Cristo hizo en su resurrección, Dios hizo su resurrección por medio de Jesucristo, lo que hizo fue una edificación de una nueva relación especial entre nosotros y Dios. Aparte de que Dios nos salva, nos pone en la posición correcta, según Dios, hijos de Dios. Tú y yo ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Es lo que te da identidad aquí y ahora y por la eternidad. Y esto es por gracia. Esto es por gracia, amado hermano. Esto tiene que tener tu mente, abrigar tu corazón y todos tus pensamientos y anhelos. En Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No solamente esa paz de que nuestros pecados han sido perdonados, sino esa paz de presencia de Dios, que Dios está con nosotros. Y que también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. ¿Por qué Pablo considera tan esencial la resurrección de Jesús? ¿Qué grandes valores y verdades conserva? Es la demostración de hechos fundamentales que cambian radicalmente el concepto de la vida, del aquí, del ahora y el más allá. Al resucitar, Cristo físicamente triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confiamos en Él recibamos una nueva vida en este mundo
y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado, pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna, el juicio eterno de Dios, porque el juicio, aparte de que es un día, el día del Señor, el día del juicio de Dios, ese día se extenderá por la eternidad para los que mueren sin Cristo. Por eso es que Pablo escribe a la gente en Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Palabra clave, unidos con Él. ¿Estás unido a Cristo? Porque si estás unido a Cristo, la vida de Cristo vivimos. Es lo que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La resurrección de Cristo demuestra que la verdad es más fuerte que la mentira. El Señor Jesús trajo la verdad acerca de Dios. Cristo es la verdad. Y en la condición de que se encontraba el hombre, Él vino a mostrar quién era Dios y qué posición tenía el hombre delante de Dios. Era un hombre culpable de juicio. Por eso es tan imperativo la predicación del Evangelio. No hay otra manera, amado hermano. Por eso es que no podemos tener nosotros en poco la gran comisión. Tenemos que predicar a toda criatura. ¿O quieres que tu familia termine en el lago de fuego? Tus amigos, la gente que dices que amas. En nuestras manos, Dios nos ha depositado un gran tesoro. Es el glorioso Evangelio. Y poder vivir ese Evangelio. El Señor Jesucristo fue declarado por el hombre culpable. Y por Dios también culpable. Pero el Señor Jesucristo resucitó porque Él se hizo culpable para que tú y yo fuéramos justificados. Él era inocente. Levantaron falsos testigos para acusarle contra Roma, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, aunque no tenía pecado. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. El Señor murió en humillación y resucitó en exaltación. Pues se cobra vida este versículo, el versículo de Filipenses 2 al 5, cuando dice, haya pues en vosotros ese sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Será que tú y yo somos mejores que Cristo para sentirnos en mayor estima que el prójimo? ¿Será que nos sentimos mayores que Dios para juzgar al hombre? ¿Quiénes somos nosotros? La resurrección de Cristo fue prueba y es prueba que el Evangelio es verdadero. El Evangelio es verdadero, amado hermano. En 1 Corintios 15, uno dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Evangelio es verdadero, porque es que el Evangelio es Cristo, y Cristo es la verdad y la vida. El único camino para llegar al Padre. No hay otra verdad más grande que esta, mi amado hermano. El hecho de que Jesús vive hoy significa de que eres poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación de que el evangelio cristiano depende de ella. El evangelio depende de ello. Pues que en 1 Corintios 15, 14 al 19 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos.
Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima, pero Cristo ha resucitado. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es lo que nos une y sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza, pero Cristo resucitó, la muerte fue vencida. La resurrección de Cristo demuestra de que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cristo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque Cristo sufrió nuestro castigo. Por eso es que en 1 Corintios 15, 55 al 57, que es el versículo que estamos estudiando en el devocional, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, ese pero que cambia todo, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por esto. Bendito es el Señor que Él ha vencido. Y es impactante cómo el Señor Jesucristo se le presenta a Juan, que es la revelación final. Eso se le presenta ya glorificado y le dice en Apocalipsis 1:18, dice: el que vivo, y voy a leer desde 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo ha vencido, y nosotros juntamente con él. Eso es lo que le está diciendo a Juan. Juan, yo resucité entre los muertos, tengo el poder. Se le mostró en toda su gloria, su esplendor, para animarlo, para consolarlo, pero también son para consolar la iglesia que estaba sufriendo en ese tiempo, y para consolar la iglesia aquí y ahora que está sufriendo en este tiempo. Hermanos, demos la buena batalla de la fe. Vale la pena dar la buena batalla de la fe, porque nos esperan cosas gloriosas, majestuosas. Hermanos, creamos en el Evangelio. Creamos en el Evangelio. Dice Juan 5:24 al 29, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, es decir, los muertos espirituales. Nosotros escuchamos la voz de Dios porque el Señor Jesucristo nos resucitó entre los muertos espiritualmente hablando, pero también nos ha dado un cuerpo, nos dará un cuerpo de que no morirá nunca más, porque la muerte no tendrá poder y autoridad sobre ese cuerpo glorificado que Cristo nos ha dado y que está esperando para cuando cerremos nuestros ojos y venir juntamente con Él. Y luego dice: y a los que le oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De condenación. Mi querido hermano y hermana, se ha predicado el Evangelio del Señor. La pregunta ahora que quiero hacerles: ¿vives la vida que Dios te dio por medio de Jesucristo para Cristo? Para ti. ¿Estás haciendo tesoros aquí o en el cielo? Somos más que vencedores. Vivamos como más que vencedores. Vivamos en el gozo del Señor, en el gozo de su salvación. Y que esto sea una motivación para predicar cada día más a Cristo y demostrar más a Cristo. Vamos a orar.